se puso más intenso. Me sentía muy vigilada y perseguida por un psicópata. Antes de profundizar en mi historia, quiero que conozcas sobre la existencia de un tipo de personas. Son personas que actúan de cierta manera específica, tienen unos rasgos muy específicos y están muy vinculados con la raíz de la violencia doméstica, violencia de género, estafas, feminicidio y afecta tanto a mujeres como a hombres. Me refiero a los trastornos de personalidad, psicópatas narcisistas. Mirando hoy atrás, después de tanto estudio, hacer tanto análisis e investigaciones en mi experiencia personal durante 4 años de batallas legales y vivir diversos tipos de violencia, de ataques y de maltratos, he llegado a la conclusión de que fui predada por un psicópata narcisista. Y lo verás claramente reflejado en mi historia, con hechos, con evidencias y no solo de mi caso de violencia. No, también vamos a navegar en otros casos y en otras denuncias existentes, para que así tú puedas aprender de esto, porque esto le puede pasar a cualquiera. Y es por eso que siento la necesidad de ser parte de la solución y de que parte de mi historia sea de alguna manera educativa. Y así podrás tener más conocimiento para poder prevenir cualquier abuso, cualquier tragedia o evitar ser víctima de lo que llaman una epidemia. También esto te permitirá identificar si hay alguien con estas características en tu entorno para que entonces puedas tener cuidado de que cualquier inconveniente ocurra. Es muy importante que sepas que estas personas existen y tienen un patrón de conducta específico y unos rasgos de comportamiento similares que podrías de alguna manera aprender a descifrar, ya que expertos aseguran que se está presentando una verdadera amenaza ante la humanidad, porque estudios revelan que estas personas están afectando directa o indirectamente a casi la mitad de la población mundial. Estamos hablando de alrededor de 3.4 billones de personas y tú o algún familiar pudieran ser una de ellas. Lo alarmante de esto es que mientras los psicólogos afirman que pudiéramos estar atravesando por una epidemia real, muchas personas desconocen sobre este problema, porque no hemos sido lo suficientemente informados sobre el tema. Tal vez tú lo desconocías, como yo. Es por eso que deseo, a través de mi historia, brindarte toda la información que pueda de mi caso, de mi historia y de expertos licenciados en el tema. Por suerte, hoy en día sabemos mucho más sobre cuánto puede afectar una mente enferma, una mente saludable. Nuestros padres, tíos, abuelos, colegas, jefes, amigos, parejas, en fin, todos pudieron o pueden afectarnos física, emocional o psicológicamente por medio de abusos, rechazos, violencia, violaciones, humillaciones, bullying. Estamos claros de que existe una amplia lista de situaciones, personas o circunstancias que posiblemente nos han afectado de alguna manera u otra en nuestras vidas. Tal vez te ha pasado. Ahora quiero hablarte del narcisismo, pero no el narcisismo de tomarse fotos selfies y colocarlas en redes sociales, no. Del trastorno de personalidad narcisista, que va mucho más allá. Es un tema que está en el ojo del mundo gracias a expertos en el tema, héroes, especialistas que están de verdad educando y dando un gran esfuerzo y aporte. Están brindando mucha información y esto es bueno para eso. He estado estudiando mucho estos trastornos de personalidad y voy a definirlo de la manera más práctica posible. De igual forma, más adelante voy a brindarte características más precisas elaboradas por especialistas en la salud mental. Es
muy importante que tengas claro que hay diferentes tipos de narcisismo. Y aunque todos podamos ser un poco narcisistas, no todos presentamos el trastorno de personalidad ni las características del mismo. En líneas generales voy a mencionarte algunas de sus características, así que puede ser que con estas características encuentres que alguien cerca de ti posea algunas o todas. Es cuestión de que analices. El narcisista o la narcisista se muestran muy atentos, serviciales, cariñosos al principio. Son extrovertidos y muy sociables. Pero por otro lado, tienden a abusar psicológicamente a las personas, minimizándolas e invalidándolas. En ocasiones actúan como si ellos fueran significativamente mejores que los demás. Necesitan la admiración de otros y si no la tienen, se convierten en sus rivales, sus oponentes. Prometen constantemente cambiar, pero sus palabras nunca van acorde con sus acciones. Protegen también su imagen ante la sociedad a toda costa. No les interesan las emociones de otras personas y si muestran algo de interés es para obtener algún beneficio y si muestran algo de emociones, fingen ser emocionales para ello. También carecen o no tienen empatía y si muestran algo de empatía es con un objetivo específico. También tienden a hacer crueles críticas y pueden llegar a decirte que eres nadie sin ellos y que son lo mejor que ha llegado a tu vida. Tus sueños y tus ambiciones no pueden ser más grandes que las de ellos, porque eso les da una terrible inseguridad. Rara vez toman responsabilidad por sus acciones y si las toman y si se responsabilizan es solo para atraer de nuevo a la víctima al círculo vicioso, donde volverá a cometer los mismos errores y los mismos abusos una y otra vez. En las relaciones de pareja, el sexo es apasionado o bastante apresurado, al igual que los exagerados detalles y atenciones, los actos súper espléndidos hacia ti, arreglos a tu casa, a tu carro o desbocadas atenciones a tu familia, los harán ver como el hombre o la mujer ideal frente a los demás y tal vez hasta tú te lo crees. El narcisista o la narcisista busca mayormente personas empáticas para que sus manipulaciones, sus dramas y sus falsas promesas con lágrimas hagan efecto una y otra vez. Piensan únicamente en lo que ellos necesitan, toman ventaja de ti y de las personas que los rodean para su propio beneficio. Poco a poco te alejan de tus amistades y de tu familia, de tu círculo, porque absorben todo tu tiempo, tu vida, tu energía, violan por completo tus derechos y alteran tu sistema nervioso. Te harán culpable de sus traiciones, de sus acciones e incluso hasta de sus actos violentos. Tienen unas expectativas muy altas y poco razonables de cómo deberías tratarlos o comportarte con ellos. Y si decides valorarte y romper el círculo vicioso, te conviertes en la villana o el villano del cuento. Te inventarán historias e intentarán destruir tu vida y tu reputación porque son unos expertos en mentir y son muy ágiles en lavar el cerebro de las personas alrededor e incluso tu cerebro. Te robarán tu luz y tu identidad y lo que ocurre gradualmente es la denigración total de tu autoestima, de tu confianza y de tu poder personal. Al igual que causarán daños colaterales en tu cerebro a largo plazo. Esas heridas invisibles, por lo general, han tenido fuertes conflictos en sus relaciones pasadas, sentimentales y amistosas. ¿Y cómo olvidarlo? En el intento por querer ayudarlos, te hundirás tú. La mayoría de estas personas no están conscientes de su problema, y si lo están, no les interesa cambiar, porque desde su fantasioso mundo creen que el mundo es el problema. Algunos hasta disfrutan causarle dolor a los demás, como me pasó a mí. Desafortunadamente, la sociedad no reconoce claramente el abuso narcisista, y eso es principalmente por la falta de conocimiento, porque es un maltrato disfrazado de amor. Y
y atenciones. Entonces, por eso quiero crear conciencia de este problema, porque el conocimiento es muy importante para identificarlo y así poder evitarlo o para salir de ahí, del círculo. El conocimiento en estas ocasiones, en este momento, es poder para minimizar esta problemática. Esta forma de abuso es de las más peligrosas para tu cerebro, incluso sin haber un golpe o un hematoma presente. Es fundamental que reconozcas si esto es algo que te ha ocurrido o te está ocurriendo. Tal vez tu salud se ha visto afectada y no sabías que puede ser esta la raíz. Estudios revelan que estas personas comúnmente crecieron y se desenvolvieron en hogares difíciles, violentos, ausentes de amor, hogares narcisistas. Nuestra mente es programada en los primeros 7 años de edad y está comprobado que toda la información que entra en nuestro cerebro durante la etapa de esos primeros 7 años de edad podría definitivamente moldear nuestra personalidad y comportamientos durante nuestra vida. Los niños copian comportamientos, imitan, copian a sus cuidadores y de igual forma, a pesar de todos estos conflictos que muchos de nosotros pasamos en la infancia, siempre podemos romper cualquier patrón heredado, siempre podemos escoger ser buenas personas, basta solo con tomar una decisión. ¿Qué es un psicópata? Es una persona que sufre un trastorno de personalidad caracterizado por un comportamiento antisocial. Y cuando digo antisocial, no me refiero a que no socializa ni tiene amistades. No, me refiero a que tiene un comportamiento en el que frecuentemente realiza actos que infringen las leyes, violaciones a las leyes, ya sean hurtos, estafas, secuestros, agresión en contra de sus semejantes o hasta asesinatos. No existen los límites para estas personas. Su cerebro no funciona igual al de la mayoría de las personas. También existe algo llamado la triada oscura. En la psicología, la triada oscura es formada por el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Eso da resultado a los llamados psicópatas narcisistas o narcisistas malignos. Estas personas cuentan con la mayoría de las características del trastorno narcisista, con el peligroso agregado de ser carismáticamente capaces de lo que sea para su propio beneficio y para salir ilesos de sus propios crímenes. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Harán lo que sea que necesiten hacer para tomar ventaja de ti, torturar, abusar y lograr su misión y escaparse de las consecuencias. Y si decides rebelarte o escaparte, todo se tornará muy oscuro y peligroso. Podrían destruir tu vida, tu carrera, tu familia, tu negocio o aniquilarte. Suelen utilizar sutiles amenazas y extorsiones y siempre querrán escapar de las consecuencias de sus actos delictivos a toda costa, incluso jugando el papel de víctima de sus propios crímenes. Lo peligroso es que estas personas no son muy evidentes para la sociedad. No se ven a simple vista, son difíciles de identificar porque son muy carismáticos, son muy sociables, son expertos camaleones y muy buenos actores, pero en el fondo se basan en el engaño, en la mentira y en la destrucción muy silenciosa. Esto fue lo que viví. Y siento que ni el sistema de justicia ni los gobiernos están prestando suficiente atención a lo que muchos especialistas alarmados catalogan como una epidemia. Así que toca cuidarnos y también informarnos por ti y por tus seres queridos, por tu familia. El psicólogo Dr. Iñaki Piñuel, experto en acoso psicopático, menciona que los psicópatas narcisistas son personas aparentemente normales, pero carecen de norma moral. O sea, no existen las reglas para ellos. Carecen de emociones de empatía y remordimiento. Es decir,
no tienen aquello que posee la especie humana, que es la capacidad de ponernos honestamente en los zapatos de los demás y de empatizar. Ellos fingen empatía solo para obtener algún beneficio. No son capaces de sentir compasión por otra persona. Tampoco conocen el respeto por nada ni por nadie. No conocen los límites. Él menciona que los psicópatas son reales y no se ven solo en las películas. El doctor también afirma que las máscaras que utilizan ante la sociedad son las de personas encantadoras, seductoras, y se encuentran en todos los lugares, especialmente en los puestos de poder. Así tienen la capacidad de manipular a la mayor cantidad de personas posible. Y el problema es que no están identificados como tales y tendemos a pensar que son como nosotros. Hasta sin saber, tendemos a admirarlos. El doctor expone con mucha preocupación que no es nada normal en nuestra especie humana el no sentir ningún tipo de emoción, no sentir miedo, no sentir remordimientos, no tener conciencia moral. Su cerebro simplemente no funciona como la mayoría de los seres humanos. Y esto es sumamente peligroso para la sociedad. Son personas que predan, que tienen targets, que cazan a sus víctimas y así deterioran gradualmente sus mentes y sus vidas. Crean daños totalmente colaterales a los cerebros de sus víctimas. Por otra parte, el Dr. Field menciona que la mayoría de los acusados por violencia doméstica presentan estas mismas características. Lo curioso es que en el sistema de justicia no existe el abuso psicopático, a pesar de que estas personas predan y tienen targets, al igual que los pedófilos. En el link de la descripción de cada episodio vas a encontrar más contenido e información para que puedas investigar tú. Pero es importante que estudies sobre esta situación. A través de mi historia, quiero explicarte más rasgos de este patrón de conducta y también verás cómo se irá reflejando en mi experiencia personal. Ve comparando y analizando para saber si tú estás siendo víctima de uno, porque estos perfiles pueden estar presentes en tu ambiente de trabajo, en social media, en la familia, en amistades, en Tinder o en tu casa del otro lado de la cama. Y si es así, y si ese es el caso, alerta y corre de ahí, pero actúa con mucha cautela antes de tomar cualquier acción. Busca apoyo, busca ayuda de tu familia, de tus amistades, de especialistas en este tipo de abuso. La prioridad es cuidarte y hacer un plan de escape. Necesitas de manera inteligente ir saliendo de allí y evitar lo que me ocurrió a mí. Si has estado sufriendo en silencio durante años por injusticias y abusos del pasado o del presente, tal vez necesitas liberarte de todo aquello que no pudiste o no has podido expresar. Sería un honor para mí poder ayudarte y regalarte unas herramientas para desnudar tu alma, conectar con tu valentía y abrazar tu vulnerabilidad. Ve al enlace que está en la descripción, magalife.com/liberación, y descarga tu workbook y masterclass. Es gratis. Con amor, Magdiel.